Bienvenido a San Luis y la obra Derecho a la Resistencia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué repercusión hubo? Venimos a presentar un libro que ha editado una cooperativa, la cooperativa La Minga, y que tiene una historia que por ahí se ve algo reflejada en la tapa. Este es el retrato de los familiares de los desaparecidos de la contraofensiva montonera en 1979 y 1980 en el juicio, durante el juicio que se hizo hace 3 años en la localidad de San Martín, en Buenos Aires, y en el que se condenó a 6 integrantes del ejército responsables de las desapariciones y asesinatos de un grupo grande de militantes montoneros que ingresaron a la Argentina, estaban viviendo en el exilio en el exterior y volvieron a la Argentina para luchar contra la dictadura en esos 2 años. Y gran parte de ellos, cayeron en esa lucha, algunos sobrevivieron. La mayor parte de los exiliados estaban en varios países, ¿no? Pero fundamentalmente México, ¿no? En México unos cuantos, entre ellos, un puntano, ¿no? Un compañero de San Luis, Julio Suárez, estaba exiliado en México, él regresa con la familia, muchos volvieron con sus familias, y otra parte grande estaba en Europa, estaban en España, en Francia, y también decidieron volver. ¿El grupo de los exiliados estaba siendo seguido por los militares? ¿Hacían inteligencia sobre el grupo? Sí, hay algunos documentos de inteligencia recuperados ahora, en estos últimos años, que indican que sí, que ya había una... tampoco fue que la contraofensiva fue un tema ultra secreto, ¿no? La contraofensiva fue algo que se empezó a planificar después del Mundial de Fútbol 78 y tuvo varios episodios públicos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la ruptura que hubo en el exterior entre un sector de militantes montoneros que encabezaba Rodolfo Galimberti, que rompe con la conducción nacional de montoneros y sus expresiones de ruptura son públicas. Y ahí mencionan que entre otras cosas, que no están de acuerdo con el tema de la contraofensiva. O sea que no fue un hecho demasiado escondido, tampoco fue excesivamente público, pero el ejército y los servicios de inteligencia empezaron a tomar nota de eso. Y acá, hubo una tarea muy fuerte del ejército argentino, la gendarmería y otras fuerzas policiales provinciales en los puestos fronterizos de Mendoza, de Paso de los Libres, inclusive salieron a otros países a buscar militantes montoneros, ¿no? Fueron a Perú y secuestraron un grupo, fueron a Brasil y secuestraron un grupo. Hay hay indicios de que habría existido algún grado de infiltración en Panamá, y que eso habría ayudado a que el ejército tuviese algunos datos de por dónde iban a ingresar algunos compañeros. Por supuesto, lo que hacen después es la cruel y terrible tarea de obtener más datos a partir de los primeros secuestros y las primeras sesiones de tortura. Cuando vuelven la mayoría de los militantes, ¿vienen algunos con sus familias y algunos solos? Sí. ¿El ejército también persigue a sus familias? Sí, también hubo varios menores secuestrados que permanecieron algunos en centros clandestinos poco tiempo, Campo de Mayo, una casa de la Marina en la localidad de Munro. Hubo otros que fueron depositados en lugares de la policía bonaerense, y hubo también compañeros y compañeras que dejaron a sus hijos, hijas, en La Habana, en Cuba, en un lugar que se conoció como la Guardería Montonera o la Guardería, que es una historia muy hermosa de solidaridad y de dignidad, porque la guardería fue formada por militantes políticos que aceptaron la tarea de cuidar a los hijos de sus compañeros mientras sus compañeros venían a la Argentina a hacer distintos tipos de tarea, ¿no? Porque muchos
Durante años se ha creído que la contraofensiva montonera era solo una acción armada. Y la contraofensiva montonera fue una acción política que incluía tareas políticas para hacer acá en el territorio, tareas gremiales, tareas propagandísticas y de difusión, tareas de derechos humanos y también algunas acciones armadas, pero no fue el eje las acciones armadas. De hecho, Julio Suárez tenía, entre otras tareas, la de reanudar contactos con figuras políticas o políticos que todavía no estaban haciendo vida muy pública, pero bueno, para charlar y empezar a ver, bueno, qué cosas se podían hacer desde adentro de la Argentina contra la dictadura. Julio Suárez, que acá lo conocemos históricamente por el Run Run, fue uno de los fundadores de la Casa Argentina en México, y por las noticias que uno tiene, es que él se convierte como una especie de líder, digamos, de la movida de la contraofensiva, y que toma contactos, antes de llegar a la Argentina, con otros líderes que había en Europa, que había en Latinoamérica, incluso expresidentes que ya estaban en el exilio. ¿Eso es así? Sí, y además, bueno, él por la edad era bastante más grande que muchos de los jóvenes que entraron. En la contraofensiva entró gente muy joven, a muchos les llama la atención y nos preguntan cómo es posible y les explicamos por qué, que lo sabemos por la reconstrucción hecha con los familiares, ahora te cuento cómo, ¿no? Pero entraron chicos adolescentes de 16 años que contaron con la autorización de sus padres para hacer esa tarea. Algunos de ellos cayeron, otros no, pero sí, bueno, formaba parte de la militancia política como lo formó militando acá, ¿no? Uno acá tiene un montón de desaparecidos que son de edades parecidas, 16, 15 años, y que ya tenían militancia o empezaban su militancia. Así que, pero bueno, este trabajo de reconstrucción que se hizo para este juicio fue muy lindo desde lo político, y ese es el adjetivo, lindo, porque fueron hijos e hijas, es decir, esos niños de los que estamos hablando ahora, que tenían 2 años. De los de la guardería, decís vos. De la guardería y de los que entraron acá en 2006, 2007, 2008, o sea, hace casi 20 años, cuando tenían 30, se empiezan a juntar. Nos empezamos a juntar y a ver si había posibilidades de que todo ese grupo armara una querella unificada para pedir justicia por los papás. Y muchos de ellos se empezaron a ver después de muchos años, algunos después de la guardería de Cuba, no se habían vuelto a ver y se reencuentran ya a los 30 años. Y todos ellos empiezan también a reconstruir su historia, con muchas cosas que no sabían, empiezan a entrevistar a viejos militantes, y ahí se reconstruye esta historia. De hecho, bueno, en la presentación del libro, una de las hijas de Julio Suárez va a estar presente y seguramente va a aportar bastante de esta historia. O sea, este juicio tuvo esa característica, ¿no? El grueso de las pruebas las consiguieron los hijos. Que ellos vendrían a ser como hermanos de crianza en Cuba, ¿no? Claro. Sí, muchos de ellos aportaban las fotos y llorábamos, y hasta algún juez lagrimió porque varias de esas niños que estuvieron en la guardería, cuando declararon en el juicio, mostraban las fotos de Cuba y decían, bueno, señor juez, acá me tiene usted, yo tenía 2 años, nos explicaban a esa edad, bueno, tu papá está de viaje, no nos decían la contraofensiva y eso, todo eso lo fuimos conociendo ya de adolescentes, de adultos, pero no sabíamos mucho de la contraofensiva. Todo esto se pudo reconstruir gracias a que ahora, ya de 30 años, bueno, estamos también aprendiendo de qué se trató la contraofensiva, porque la contraofensiva cargó con un fantasma, o sobrevoló como un fantasma del que nadie quería hablar durante décadas, ¿no? Muchos decían, fue una locura, los mandaron a los pibes militantes al muere, la conducción los traicionó.
Todo eso, la verdad, tiñó históricamente a la contraofensiva. Creemos que hasta este juicio, ¿no? Este juicio sirvió de mucho para abrir un poco el velo, poner claro sobre oscuro, digamos. Sí. O sea, cosas que ni nosotros sabíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí algunos detalles del trabajo de interferencia de los televisores en los años 79 y 80 por parte de los militantes, pero esta vez en la reconstrucción pudimos tener al detalle cómo eran esas interferencias, cómo ¿no? se hacían, cómo se armaban los aparatos, cómo se entraban los aparatos de interferencia a la Argentina, cómo iban llevando ese aparato por ahí en una bicicleta o en un auto, subirse a un edificio en construcción, buscar la terraza, desde ahí rápido hacer la interferencia para que en un radio de más o menos 20 cuadras, todos los que estábamos, yo tenía 19 años y vivía acá en la Argentina, entonces prendíamos el televisor o para ver una novela a la tarde o para ver un partido a la noche, y de pronto aparecía la interferencia que denunciaba, Montoneros con un cassette, denunciaba lo que salía estaba una pasando. voz en off. Salía una voz que denunciaba, por ejemplo, la huelga de Peugeot, ¿no? Apoyaba la huelga de Peugeot y decía algo que el noticiero oficial de la dictadura no decía, que era que los obreros de Peugeot estaban en huelga. Así que bueno, esa tarea, por ejemplo, fue durante muchos años desconocida, ¿no? Y gracias a este juicio salieron detalles, declararon compañeros que hacían las interferencias, que lograron sobrevivir, porque esa es otra historia. No es que cayeron todos los compañeros que vinieron para la contraofensiva. Cayó un grupo grande, calculamos que alrededor de 97 víctimas, pero participaron aproximadamente unos 500 compañeros, entre los que entraron y los compañeros que estaban en la Argentina y que también aportaron mucho para esas tareas, ¿no? En los 2 años, 79 y 80. Quedó registrado que de esos 500 aproximadamente, ¿cuántos fueron acribillados o muertos, digamos? Desaparecidos y asesinados, 97. Es una cuenta estimativa que tenemos hasta ahora porque seguimos investigando. Es probable que haya algún caso más, ¿no? Todavía hay denuncias de desaparecidos. En el caso de Run Run, ¿se logró reconstruir cómo fue? Sí, en el caso de Run Run lo terrible, el final terrible, es una simulación de a él lo secuestran. Está secuestrado en Campo de Mayo y en Campo de Mayo la inteligencia del ejército arma una noticia falsa, lo que ahora decimos claramente una fake news. En aquel momento es una noticia falsa que simulan un accidente automovilístico en la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de la capital. Un auto cae de un puente a un riacho, a un arroyo con bastante carga de agua, y mueren ahí 4 personas, que son 4 militantes de la contraofensiva, entre ellos Julio Suárez, el puntano. En los diarios sale: 2 parejas pierden la vida al caer automóvil a arroyo en Escobar. Así es el título del diario La Razón, por ejemplo. Y todo eso se pudo comprobar en este juicio, pero además apareció un elemento duro, pero importantísimo. Vos sabés que acá en la Argentina, desde el año 2016, existe una agrupación, ahora son 2 porque se dividieron, pero se creó una agrupación que se llama Historias Desobedientes, que son los hijos de los genocidas, que repudian a sus padres por los hechos que cometieron o sea, son hijos de militares que dicen: mi padre es un genocida, yo no quiero saber nada con él y voy a aportar todo lo que pueda para que lo condenen. E incluso han pedido un cambio de identidad, ¿no? Algunas, y lo han logrado. Sí. Uno de los testigos en este juicio fue Pablo Berna. ¿Quién es Pablo Berna? Un hijo de un médico militar que fue el que le aplicó las inyecciones a Julio y a los otros 3 compañeros del auto para que cayeran a ese río
y por supuesto no pudieran sobrevivir, claro, porque estaban dopados. Bien. O sea, iban a morir efectivamente ahogados, pero producto de la inyección. Pablo Berna declara en este juicio y cuenta esto, cuenta que el padre una vez cuenta que bueno, él era el encargado de poner las inyecciones y cuenta este episodio. Dice, sí, fue un episodio en el que simularon, los otros, no él, yo puse las inyecciones, simularon que eran dos parejas que se iban de picnic. Entonces en el auto les pusieron caña de pescar, mantelito para la comida, termo, mate, y con todo eso en el baúl y los 4 compañeros en el auto, tiraron el auto al río. Y en los diarios de la época, que en el juicio se mostraron, esto que te digo de La Razón, y Pablo declaró en este juicio y les explicó a los jueces, señores jueces, yo sé cómo fue eso porque mi padre, que vive, se llama Julio César Berna, vive, estamos tratando de que la jueza de San Martín ordene su detención para llevarlo a juicio, porque no solo sería el autor de la colocación de esas inyecciones, sino también de inyecciones para los vuelos de la muerte. De la muerte, claro. De ahí de Campo de Mayo. Así que bueno, pero hasta ahora no hemos tenido suerte, la jueza todavía no ha considerado llamarlo a indagatoria. En cierto estadio, ¿la hipótesis de la contrarrevolución se cumplió o se frustró totalmente? La contraofensiva tuvo como objetivo sumar fuerzas para algo que en la Argentina en ese momento ya existía. ¿Qué es esto? La resistencia. Por eso hablamos de derecho a la resistencia. O sea, más allá de Montoneros, en la Argentina, 1979, en abril del 79, hubo una huelga nacional que no tuvo el impacto que otras huelgas nacionales que hemos conocido vos y yo en estos últimos 42 años de democracia, es decir, acatamientos masivos. No fue una huelga con súper acatamiento masivo, pero fue una huelga importante en abril del 79 y en la que detienen a varios dirigentes sindicales el día de la huelga. De hecho, en la presentación vamos a mostrar la tapa de algunos diarios diciendo han detenido a determinados dirigentes sindicales. Estaban realizándose en el 79 varias huelgas, por ejemplo esta que te conté de Peugeot, de la fábrica Peugeot, y en el juicio un dirigente de Montoneros, que falleció hace poco, Perdía de apellido, él explicó cuáles eran los fundamentos por los cuales Montoneros había decidido esa acción política. Bien. Y explicó que bueno, uno de los argumentos era que en la Argentina, en 1979, ya empezaban a pasar cosas de resistencia a la dictadura. Claro. Y que Montoneros quería sumar su aporte. Entonces, muestra, en el pleno juicio, muestra un editorial del diario La Nación, de abril del 79, donde dice, en un párrafo, La Nación dice, al parecer, los obreros le están empezando a perder el miedo al gobierno. El gobierno era la dictadura. Sí, claro. En lenguaje de La Nación, respetuosamente al gobierno. Pero era una perla ese hallazgo, ¿no? Porque él le explicó a los jueces, bueno, nosotros leíamos esto, leíamos afuera esto, leíamos que La Nación estaba diciendo, los obreros le están empezando a perder el miedo a la dictadura, bueno, es el momento para hacer algunas cosas. Es un mensaje optimista del escenario que había. Sí, obvio que el balance político lo tiene que hacer cada uno. Claro. Cada uno tiene su mirada, hay compañeros que son críticos con la contraofensiva, hay compañeros que dicen que sí, que se cumplió el resultado. Perdía, por ejemplo, en el juicio hizo una caracterización interesante. Él dijo, llevó un cuadro, que después lo usamos en el alegato, llevó un cuadro con la duración de las dictaduras en Latinoamérica en esta última época, ¿no? En la época de los 70. Lo que duró cada dictadura en cada país. La que menos duró fue la dictadura argentina. Ajá. Entonces comparaba Brasil tantos años, Chile. Uruguay tantos años, Chile tantos años, bueno, y Argentina. Y él explicaba, bueno, esto
tiene que tener una Se explicación. debió a la resistencia. Él no dijo, esto fue por la contraofensiva, pero dijo, bueno, en la Argentina hubo hechos de resistencia que fueron empujando a la dictadura. Obviamente hay quienes dicen, si no ocurría lo de Malvinas, esta dictadura no se caía. Cada uno tiene su apreciación. Hoy estuvimos haciendo un trabajo en la hemeroteca de acá, del archivo de San Luis, el archivo provincial, y encontramos una declaración que sale ahí de un funcionario militar de bajo rango, que decía que al menos iba a haber gobierno militar hasta el año 83, lo decía en el 79. Así que bueno, qué sé yo, es difícil hoy decir cuál fue el peso de la contraofensiva para la caída de la dictadura. Yo creo que son muchas, soy de los que cree que hay muchas circunstancias que fueron empujando a la dictadura no solo a la desesperación para generar Malvinas, sino a lo que fue después de Malvinas. Y que este hecho tuvo que ver, yo estoy seguro que hicieron su aporte para que la dictadura argentina durara un poco menos. Vuelvo a México y a Cuba. En la Casa Argentina de México llegó un personaje que fue un gran científico de esta universidad, que era físico y que se llamaba Giorgio Sgravlich. Llegó con toda su familia, se habían exiliado. Quien le ayuda en cierta medida a irse vía Uruguay fue el primer rector desaparecido que tenemos, Mauricio López. Que lleva el nombre del anfiteatro. El auditor, ¿no es cierto? Giorgio Sgravlich llega porque ya se conocía con Run Run. Habían sido protagonistas de elegir nada más y nada menos que a Mauricio López. Run Run, cuando toma contacto en la Casa de México con los exiliados argentinos y de otros países, empiezan a hacer una lista de los desaparecidos, sus historias, empiezan a tomar testimonios. Y es Giorgio Sgravlich la primera persona que lleva a cabo el primer archivo computacional del primer informe que iba a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos se enteran que hay como un seguimiento de los militares argentinos y de otros países, ubicando la Casa Argentina, y que ya pensaban que ellos iban a ser víctimas de un atentado de los militares. Entonces deciden sacar el archivo elaborado por Giorgio Sgravlich a Cuba. Y es Fidel el que le dice a Sgravlich, termínelo acá no le va a pasar nada, se termina en Cuba y después el informe pasa a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana viene a la Argentina, se entrevista con Videla, etc., y le dice, acá hay desaparecidos, esta es la lista. Y esa es la lista base del libro Nunca Más. ¿Se conoció esa historia? ¿Alguien la conoció? Yo no la conocía, la de Giorgio, y esta elaboración digital o cuasi digital, no, la verdad. Era una computadora que prácticamente... Sí sabía quién era, pero no que él había colaborado para la confección de esa lista, ¿no? Era un científico nuestro que se fue exiliado, era íntimo amigo de Mauricio López y del Run Run también, ¿no? Bueno, el aporte puntano a la memoria, la verdad, sí, y la justicia. Ese documento fue muy importante, fue clave, y es muy probable que ese documento haya sido filtrado además a las organizaciones que ya estaban operando, madres, tal vez abuelas, en las primeras épocas, ¿no? Qué interesante. La comisión viene en el 79, acá se está jugando, acá no, se está jugando en Japón un mundial juvenil, sí. Y la dictadura usa ese mundial juvenil para tratar de tapar la visita de la Comisión Interamericana. Y fíjate que entre las tareas de los y las que vienen con la contraofensiva, hay una compañera que tiene como misión
colaborar con los familiares que están yendo a la sede de la OEA en Buenos Aires a hacer las denuncias a la Comisión Interamericana. Y esa compañera es secuestrada de la cola, ¿no? Los familiares formaban la cola en Avenida de Mayo, la patota se la lleva a ella de la cola de los familiares y es una de las desaparecidas de la contraofensiva. Por eso digo que las tareas de los militantes que entraron en la contraofensiva no eran solamente las acciones armadas como durante años nos hicieron creer, ¿no? Hubo de todo. Para el final, Derecho a la Resistencia, es como un título muy actual también, ¿no? Sí, esa era la idea. En todas las presentaciones, que ya hemos tenido como 30, sale este tema y si no sale lo sacamos, porque la idea es esta. Nosotros dimos en este juicio los argumentos jurídicos, humanísticos, éticos, para que se entienda que los pueblos frente a un opresor, sea dictadura o sea democracia, tienen derechos a resistir, tienen derechos a defender y tienen el derecho a resistir. Y la idea es traerlos inmediatamente al 2025, porque estamos también en un tiempo de resistencia. Que están ocurriendo un montón de cosas en la Argentina, la inmensa mayoría no las conocemos porque los medios hegemónicos sobre todo no las difunden, pero hay dos mínimo que tienen una trascendencia nacional porque además se reproducen en casi todas las provincias, ¿no? Que tienen que ver con la pelea de los jubilados, la resistencia de los jubilados todos los miércoles o a veces otros días en distintos lugares, ¿no? Acá en San Luis también, en Buenos Aires el clásico que es la marcha de los miércoles al Congreso, donde bueno, resisten porque no se van a quedar con ese sueldo y esa jubilación de hambre y resisten esa represión. Y el otro es el tema de la salud, ¿no? Los médicos y residentes que están en distintas provincias también peleando. Yo estuve hace unos días en San Francisco del Monte de Oro y como parte de lo que conocimos ahí, de las movidas que hay, bueno, firmamos un petitorio de un sector de la población, de los ciudadanos, ciudadanas de San Francisco, que están reclamando para el equipamiento del hospital. Un hospital que le faltan tensiómetros, que el único sillón odontológico que tienen no funciona. Y la verdad, leer ese petitorio era conmovedor, ¿no? Porque uno dice, bueno, la noticia que sale siempre para los porteños es el Garrahan y el Garrahan y el Garrahan. Y mirá acá esta lucha silenciosa, que tal vez triunfen y tal vez consigan un sillón odontológico nuevo, y va a ser producto de esto, ¿no? Un sector de la gente que está, primero la clásica, ¿no? Cuando uno resiste, el petitorio, ¿no? Lo primero que hacemos, firmemos un primer petitorio, después vemos, si no nos dan bola, ¿qué hacemos? Así que bueno, por eso creo que Derecho a la Resistencia, hoy en la charla me parece que van a aparecer cuestiones actuales.